Muy buenas, es domingo, pero la OPEP nos está marcando una actualidad informativa como si fuera prácticamente día de semana. Se está trabajando a destajo por parte de los miembros de los países de la OPEP para llegar a un acuerdo que durante el día intente poner encima de la mesa un acuerdo que no es menor en estos momentos, a estas horas. El planteamiento es tener una opción de un 5% de reducción voluntaria por parte de los países que así se quieran acoger a ellas. Y parece que ese planteamiento del 5% sería el elemento clave que se ha movido por parte de la OPEP para llegar a un acuerdo de manera, no inmediata, pero que sí durante el día se pueda alcanzar ese acuerdo. Dejaría países como Angola, como Nigeria, bombeando unos 275.000 barriles al día por debajo de los nuevos objetivos que se habían impuesto en mayo, y todo parece indicar que en ese entorno la OPEP sí puede llegar a un acuerdo. Aún así, hay una parte de los países que están proponiendo una reducción que llegue al menos al 1.000.000 de barriles diarios de petróleo para impulsar el precio, el Brent, alrededor de los 80-85 dólares en esa franja, en lugar de estar peleando entre los 70 y 80, entre los 73, 78 que estamos viendo en estos últimos días, y si vamos un poquito más atrás, incluso más abajo. El último recorte de la OPEP tuvo un efecto inmediato, pero luego tuvo un movimiento de no asentarse ese precio en el entorno de los 80-85 dólares por la recesión económica. Todo parece indicar ahora que la OPEP, que ha tenido mucho debate, que ha tenido mucha discusión en estas últimas horas, en estos últimos días desde el inicio de la reunión, se está planteando ahora mismo un movimiento más voluntario, ese recorte del 5%, pero de manera voluntaria, para ver si los países luego, cuando vean el movimiento del precio del petróleo, continúan con esa reducción del 5% sobre los objetivos de mayo. El otro punto clave del domingo nos viene alrededor de Nord Stream. Una redada policial en Alemania ha reforzado la hipótesis de que Ucrania está detrás del sabotaje del gasoducto de Nord Stream, sobre todo por cómo ha ido la investigación, a quién se ha estado investigando y la fotografía que nos ha dejado que probablemente esos ciudadanos de origen ucraniano estaban detrás de ese sabotaje de Nord Stream. Habrá más información, más datos, supuestamente, cuando la policía alemana termine de ver todo el detalle de lo que las investigaciones y sobre todo esas detenciones de estas últimas horas han dejado, o la fotografía que dejan. El otro punto fundamental viene del esfuerzo por la búsqueda de la paz de China en el entorno de la guerra de Ucrania. El negociador chino está asegurando ya que ni Rusia ni Ucrania están listas para iniciar las conversaciones de paz, por lo que es mejor en estos momentos dejar para más adelante ese movimiento de mesa de negociación de paz. Dice que China ha mirado todas las oportunidades que pueda haber alrededor de esa mesa de negociación sin conseguir en ningún momento encontrar una fotografía clara que apunte, que encamine hacia el proceso de negociación de paz que ahora mismo estaría enquistado, sobre todo después de haber el movimiento o el anuncio ayer de Rusia de crear una serie de búnker, sobre todo uno principal en Moscú, y después de ver cómo Zelensky en Wall Street Journal en esa entrevista ya avisaba que el movimiento de contraofensiva que había anunciado uno de sus dirigentes hace una semana ya está prácticamente listo para iniciarse. El otro punto clave del fin de semana viene alrededor de las telecomunicaciones, de las Big Tech y del movimiento que se está viendo alrededor de las telecos. Se vio el viernes un movimiento de caída importante, se vio como, por ejemplo, T-Mobile caía en el entorno del 9%, Verizon del 5%, o AT&T en Estados Unidos también del 5%, después de que Amazon anunciara que planea ofrecer un servicio de telefonía gratuita para todos sus clientes Prime del país. El movimiento fue inmediato, de afección en el entorno de las compañías telco, y vamos a ver cómo puede seguir y cómo puede profundizar en las telecos de Estados Unidos ese movimiento de Amazon. Un último punto más en este domingo, que como ven sí tiene un movimiento importante, sobre todo en lo geopolítico, pero también en lo económico alrededor de la OPEP, viene en lo geopolítico alrededor de lo que sucedió ayer en el estrecho de Taiwán, donde un barco de guerra estadounidense prácticamente chocó con uno chino, a lo que China ha respondido que tiene que reprender, que tiene que llamar la atención a los movimientos militares de Occidente, después de ver cómo en el estrecho de Taiwán casi hay un incidente que podría haber sido podría haber elevado la tensión de una manera
muy grande. El ministro de Defensa chino ha destacado el creciente riesgo de conflicto no deseado en Asia, provocado, dice, sobre todo por lo que está haciendo Occidente. China ha advertido además a los militares occidentales que estén fuera de las aguas y del espacio aéreo cerca de sus fronteras, hablando sobre todo de Taiwán, si quieren evitar peligros con los aviones o barcos del Ejército Popular de Liberación. Dice, el ministro de Defensa ha dicho que estuvieron cerca de una colisión en la jornada de ayer, pero que todo esto sucede porque en las aguas soberanas y en el espacio aéreo de China hay barcos y aviones que nunca debían haberse acercado al espacio territorial chino. Dice que lo mejor que pueden hacer es defender sus territorios, pero alerta de que en cualquier momento puede haber una escalada por un incidente entre dos vehículos, en este caso barcos, o en este caso también podría ser aviones, como ha sucedido en los últimos días también entre Rusia y Estados Unidos en la guerra de Ucrania. Esos incidentes pueden terminar por escalar una situación no deseada, dice China, porque precisamente hay fuerzas militares que no deberían estar en el entorno chino, en este caso en el entorno de Taiwán. Muy pendientes de la OPEP, vamos a ver cómo es la decisión final, aunque, como les venimos diciendo desde el inicio, todo parece indicar que un 5% voluntario puede terminar de desatascar las negociaciones de la OPEP.